El viento de la costa irlandesa siempre traía consigo un olor a sal y a abandono, y ese invierno no fue la excepción. La familia O'Malley había llegado al pequeño pueblo buscando refugio por unas semanas, como tantos otros viajeros, con la esperanza de disfrutar del mar y la tranquilidad de la campiña. Pero desde el primer momento, los ojos del lugar parecían taladrarlos. Los murmullos se alargaban por los callejones y las sonrisas eran cortadas antes de llegar. Las miradas eran cuchillas invisibles y los comentarios, aunque susurrados, tenían filo. La familia se sintió como intrusos en su propia búsqueda de descanso. El primer roce llegó en la taberna local, donde la costumbre del pueblo era sagrada, y la novedad siempre sospechosa. El padre, un hombre alto y de voz firme, había intentado explicar su intención de quedarse por unos días, de integrarse, de ser parte de algo que no existía para ellos. Pero lo recibieron con risas cortantes y empujones velados. La discusión escaló, palabras que calaban más hondo que cualquier golpe físico, hasta que la ira de algunos lugareños estalló y la familia se vio obligada a salir bajo la lluvia helada. Aquella noche, el padre caminó solo hacia el puente que cruzaba el río que masticaba la aldea, un lugar que los lugareños mencionaban solo con reverencia y temor. Al día siguiente, su cuerpo apareció bajo el agua, inerte, la garganta llena del frío del río, sin señal de pelea ni accidente claro. Nadie habló, nadie confesó. El silencio del pueblo era un manto pesado, y mientras los O'Malley trataban de recomponerse, la quietud se volvió opresiva. Luego comenzaron los rumores de desapariciones y hallazgos imposibles. Un hombre encontrado en su propia bañera, otro en un charco que parecía demasiado pequeño para contenerlo, otro empapado hasta los huesos en la cama, como si el agua misma hubiera decidido reclamar justicia. Cada muerte parecía cuidadosamente medida, cada escena imposible para cualquier lógica humana. La policía local, rígida y tensa, no hallaba explicación. Los sobrevivientes temblaban ante la idea de un enemigo invisible, silencioso, que no dejaba rastro excepto la evidencia del agua que tomaba cuerpos y vidas. La familia O'Malley observaba con horror cómo la hostilidad inicial del pueblo se convertía en un miedo colectivo, un terror que no necesitaba palabras. Cada callejón, cada pasillo de la taberna, cada sendero hacia el río parecía impregnado de vigilancia. La sensación de que alguien o algo miraba siempre, incluso cuando el pueblo parecía vacío, era insoportable. La madre intentaba calmar a sus hijos, pero los susurros del viento parecían imitar los lamentos de los que ya no estaban, y cada gota de lluvia golpeando el techo era un recordatorio del agua que había reclamado lo que el pueblo no quería reconocer. Nadie podía explicar la sucesión de muertes, nadie podía nombrar la fuerza que recorría las calles de noche. Solo existía el rumor, que el río mismo, o algo que habitaba sus profundidades, había decidido vengar la injusticia, que la muerte del padre no había sido un accidente sino la chispa que despertó un ojo ancestral de justicia, preciso, invisible, implacable. La familia empezó a comprender que su presencia no solo había sido un catalizador, sino un recordatorio de un juramento antiguo que el pueblo parecía haber olvidado, que ninguna traición, ninguneo o crueldad quedaría impune bajo el murmullo del agua. La tensión se volvía casi física, el miedo impregnaba las paredes de la casa donde se hospedaban, y cada sonido parecía más intenso, la puerta golpeando con el viento, el crujido de los escalones, el chapoteo distante que podía ser real o producto de la imaginación. El pueblo entero se movía entre la vergüenza y el terror, consciente de que el agua había tomado partido y que nadie, absolutamente nadie, estaba seguro. Los O'Malley empezaban a entender que estaban presenciando algo que trascendía la razón, algo que hablaba en silencio, con precisión y paciencia, una justicia que nadie podía detener ni comprender del todo, solo esperar. Las noches se hicieron más largas y húmedas, y cada ventana empañada parecía reflejar figuras que no estaban allí. La familia O'Malley ya no podía distinguir entre la realidad y la sensación de ser vigilada. Cada sombra que se movía por el callejón, cada reflejo en el agua estancada de los charcos, parecía un mensaje silencioso de aquello que había despertado con la muerte del padre. Los hijos empezaron a tener pesadillas recurrentes, ríos que los arrastraban sin tregua, voces que susurraban nombres olvidados, manos invisibles que los sumergían una y otra vez en agua helada. El pueblo a su vez se tornaba extraño, como si cada habitante cargara un secreto que no podía pronunciar.
Las miradas furtivas entre vecinos eran cargadas de culpa. Nadie podía mirar a los ojos a un forastero sin sentir un temblor interior. Las calles que antes parecían silenciosas ahora vibraban con un sonido bajo y húmedo, un goteo constante que no provenía de ningún grifo ni tejado. Algunos lugareños afirmaban haber visto siluetas en el río durante la noche, como cuerpos que flotaban o se desvanecían al instante, imposibles de alcanzar o fotografiar. Mientras tanto, los somalíes se dieron cuenta de que cualquier intento de alejarse o buscar ayuda externa estaba condenado al fracaso. Cada vehículo que abandonaba el pueblo regresaba con inexplicables desperfectos. Cada llamada a la policía de la ciudad cercana parecía cortarse por interferencias misteriosas. Era como si el agua misma y su espíritu de venganza hubieran extendido su alcance, convirtiendo el lugar en una prisión líquida y silenciosa. La madre empezó a notar pequeñas anomalías. La ropa húmeda que colgaba en el tendedero parecía moverse sola, como si gotas invisibles la empujaran. Los utensilios de cocina aparecían mojados sin razón, y el agua que hervía en la tetera parecía contener un reflejo que no correspondía a nada dentro de la casa. Cada paso que daban fuera de la casa se volvía un cálculo delicado. El río se extendía como una frontera invisible, y los puentes ya no eran solo estructuras, sino portales de miedo. La gente del pueblo comenzaba a murmurar nombres que nadie había pronunciado en años, recordando a los ancestros que habían hecho pactos con las aguas, juramentos de justicia silenciosa que el mundo moderno había olvidado. La historia de la familia O'Malley ya no era solo un incidente, era un recordatorio de que ciertas leyes, aunque invisibles, seguían vigentes y podían cobrar factura de maneras que desafiaban la lógica. Los O'Malley empezaron a entender que la venganza no buscaba espectáculo, sino precisión. No había gritos, no había fuego, no había fuerzas visibles, solo agua y la manera en que podía infiltrarse en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo más seguro. Cada muerte que seguía ocurriendo parecía planificada con la meticulosidad de quien conoce cada recoveco de la realidad, como si el río mismo tuviera conciencia y memoria, observando y esperando el momento exacto para actuar. La familia sentía una mezcla de fascinación y horror, la sensación de estar presenciando algo ancestral, algo que no podía ser detenido ni discutido, solo comprendido a medias y temido profundamente. Ya no podían distinguir entre el sonido de la lluvia y el lamento de los que habían caído, entre el reflejo del río y los ojos de los que habían sido víctimas. Cada día que pasaba, la certeza se volvía más fuerte. La injusticia inicial contra su padre había despertado un ojo antiguo, silencioso, que no perdonaba ni olvidaba. Con cada amanecer, el aire se volvía más denso, cargado de humedad y de una sensación que no podía nombrarse. Los O'Malley empezaron a notar que incluso los objetos inanimados parecían participar de una vigilancia silenciosa. Las ollas goteaban agua sin razón. Los espejos reflejaban figuras que desaparecían cuando uno parpadeaba, y las luces de la casa titilaban al compás de un ritmo que nadie podía explicar. No había violencia física, pero cada fenómeno transmitía un mensaje claro. El agua había tomado partido, y su justicia era fría, precisa, inevitable. El miedo se volvió rutina. Cada vez que cruzaban la calle principal, la familia podía sentir la mirada de los lugareños, una mezcla de culpa y temor que hacía que los pasos se sintieran más pesados. Los charcos en las calles reflejaban el cielo, y a veces, una sombra que no correspondía a nada ni a nadie. Los hijos, ahora más conscientes de lo que ocurría, evitaban mirar el río, pero susurros en la corriente parecían llamarlos, un lamento que mezclaba miedo y advertencia. Una noche, la madre decidió enfrentarse a la sensación creciente. Salió al puente bajo la lluvia, con el padre ya perdido en la memoria, buscando entender lo que la corriente parecía querer transmitir. Cada gota que caía sobre su rostro parecía tener intención propia. Cada soplo del viento traía consigo voces levemente reconocibles, nombres que no podía identificar con certeza, pero que hacían que su corazón se acelerara. El río parecía moverse distinto, más oscuro, más profundo. La corriente parecía recordar cada injusticia, cada mirada hostil, cada palabra cruel que había precedido la tragedia del padre. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a percibir que la presencia de los O'Malley no era un problema sino un catalizador.
La historia de su llegada, la pelea en el bar, la muerte bajo el puente y las muertes imposibles que siguieron, empezaba a tejerse en la memoria colectiva del pueblo como una advertencia silenciosa. Las conversaciones se detenían cuando aparecía alguien nuevo en la taberna. Los pescadores hablaban bajito sobre el ojo del agua, y los ancianos mencionaban historias que ya nadie recordaba del todo. Pactos con corrientes antiguas, guardianes invisibles que cobraban su precio con precisión. Las noches se volvieron más largas, y la familia vivía en un estado constante de vigilancia, escuchando cada goteo, cada susurro, cada crujido. Dormían apenas, y cuando lo hacían, los sueños los arrastraban hacia corrientes imposibles, hacia puentes que se alargaban hasta el infinito, hacia habitaciones inundadas donde cuerpos que conocían flotaban sin vida. Era como si el mundo ordinario hubiera perdido su lógica, y la única certeza fuera la presencia del agua y su justicia silenciosa. Cada día, los O'Malley notaban que los fenómenos no eran aleatorios. Cada charco, cada bañera, cada gota en el piso parecía repetir un patrón, como si la venganza misma siguiera un plan detallado. La familia se dio cuenta de que no podían huir del pueblo ni del río. No había ayuda externa que llegara a tiempo, y cada intento de contacto con el exterior se veía obstaculizado por imprevistos que parecían demasiado perfectos para ser casuales. La sensación era que algo más grande que ellos, más antiguo que la memoria humana, estaba ejecutando una sentencia que no podía ser ignorada. Y así, los días se sucedían con el peso del agua constante, la presencia invisible pero precisa que los rodeaba y los observaba. La familia entendió poco a poco que el peligro no era solo la corriente o el río, sino la justicia que se había despertado y que no conocía misericordia. Una fuerza que no necesitaba palabras ni gritos para recordarles a todos que ciertas ofensas, ciertos desprecios nunca quedan sin respuesta. Con cada día que pasaba, la familia O'Malley sentía cómo el pueblo entero se había convertido en un laberinto de presencias y presagios. Las calles parecían estrecharse a su alrededor, y los charcos se multiplicaban de manera imposible, como si la tierra misma se inclinara hacia el río en un gesto de complicidad. Los hijos habían dejado de jugar al aire libre. Cada paso afuera estaba marcado por un miedo casi físico, un temblor que recorría el cuerpo antes incluso de percibir el sonido del agua. La madre y la hija se aferraban a la memoria de su padre, intentando comprender cómo su muerte había desatado una fuerza que ahora parecía gobernar el pueblo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los techos con un ritmo hipnótico, la familia fue despertada por un goteo que no provenía del techo. El agua empezaba a filtrarse por las paredes, extendiéndose por el suelo y formando pequeños charcos que reflejaban rostros conocidos, hombres que habían muerto en circunstancias imposibles, mirando con ojos vacíos y acusadores. Era como si cada víctima del río hubiera regresado, no para atormentar, sino para señalar la justicia que se había cumplido. La madre comprendió entonces que no había escape. La venganza del agua no era caprichosa, ni aleatoria. Cada muerte, cada escena imposible, había sido calculada, medida por una precisión que trascendía lo humano. Los O'Malley habían sido los detonantes, pero el río había recordado todas las injusticias anteriores, todos los silencios cómplices, todos los desprecios que habían marcado al pueblo durante generaciones. El aire se volvió más pesado, saturado de humedad y de un sonido que no era ni viento ni lluvia, sino un murmullo constante, como si el agua misma contara la historia de cada agravio. La familia se reunió en el puente, mirando el río que había quitado tanto, y sintieron que la corriente los llamaba, no con amenaza, sino con la certeza de que había cumplido su misión. Los hombres del pueblo, los que aún quedaban, comenzaron a aparecer en las orillas, temblando, conscientes de que ya nada podía ser borrado, que cada sombra, cada charco, cada gota de agua era un recordatorio de la justicia que había fluido silenciosa e implacable. Y entonces, en un silencio denso y absoluto, el agua pareció retirarse, dejando atrás cuerpos imposibles, rostros marcados por la culpa y un pueblo transformado para siempre. Los O'Malley comprendieron que su dolor, su miedo, su desesperación, habían sido parte de un rito que ellos no podían entender completamente, pero que la memoria del río sí. La memoria de la injusticia, la memoria de la traición, la memoria que nunca perdona. Cuando finalmente el sol se alzó sobre la costa, el pueblo estaba distinto.
Las calles brillaban por la humedad acumulada, pero no había movimiento. Cada habitante sabía, en lo más profundo, que la justicia había hablado y que la fuerza invisible que había juzgado era perfecta en su precisión. Los somali, con la mezcla de alivio y terror que solo quienes han presenciado lo imposible pueden sentir, comprendieron que aunque podían continuar su vida, el recuerdo del río y de la venganza que había desatado viviría con ellos para siempre. La memoria del agua, silenciosa y precisa, se había convertido en ley ancestral que nadie podía ignorar, y cada goteo que caía del cielo sería desde entonces un recordatorio de que ciertos agravios jamás quedan sin respuesta. El pueblo nunca volvió a mirar a un forastero con desprecio, y las aguas del río permanecieron tranquilas, pero con un brillo inquietante bajo la luz de la luna, como si guardaran en sus profundidades la certeza de que la justicia siempre encuentra su cauce. Siempre había algo inquietante en la manera en que el río serpenteaba alrededor del pueblo, como si respirara con vida propia. La abuela recordaba aquellos días con un temblor en la voz, como si al hablar despertara recuerdos que nunca deberían volver. Todo comenzó cuando un viajero desconocido llegó al pueblo, un hombre de rostro pálido y mirada intensa que parecía cargar con secretos que nadie debía conocer. Nadie podía imaginar que su muerte, apenas un accidente, o quizás un acto de violencia, desataría algo mucho más oscuro de lo que la imaginación humana podía sostener. Al principio, las muertes parecían aisladas, pequeñas tragedias que podían atribuirse a mala suerte o negligencia. Un niño que cayó al río mientras jugaba, un anciano encontrado flotando entre juncos que nadie había visto caer, una mujer que murió ahogada en su propio estanque. La abuela, sentada en la penumbra de la cocina, recordaba el susurro de su madre. El agua nos observa, no olvides eso. Al principio pensaron que eran coincidencias, hasta que la conexión se hizo imposible de ignorar. Todas las víctimas tenían un vínculo remoto con la presencia del viajero, como si un hilo invisible atara sus destinos a aquel hombre que ya no estaba. La atmósfera en el pueblo se volvió irrespirable. Cada fuente, cada pozo, cada charco parecía contener una intención maligna. La gente comenzó a hablar de los vengadores, entidades que nadie veía pero que todos sentían. Nadie podía rastrearlos, y sin embargo, sus juicios eran precisos y crueles. La abuela recordaba noches en que el murmullo del agua parecía pronunciar nombres, y la piel se le erizaba al escuchar el goteo constante que, en silencio, parecía acercarse más y más a su casa. La paranoia se propagó como un incendio. Las calles se vaciaron, los rostros se volvieron tensos y vigilantes, y cualquier intento de ignorar la leyenda solo atraía más atención del castigo invisible. Con cada muerte, la naturaleza del agua cambió. Ya no era vida ni sustento, era un instrumento de justicia que parecía comprender quién merecía sobrevivir y quién no. La abuela y su familia sintieron esa mirada desde lo profundo de los ríos y los estanques. Por las noches, los reflejos en la superficie del agua mostraban formas que no eran humanas, sombras que parecían seguirlos, aprender sus hábitos, sus miedos más íntimos. Nadie dormía tranquilo, incluso la luz del día no disipaba la sensación de ser observados, de que algo aguardaba en cada corriente, esperando cumplir una sentencia que ellos apenas comprendían. La historia del pueblo se convirtió en un relato de terror colectivo. Nadie osaba acercarse al río. Nadie llenaba cubos ni bebía de los manantiales, y cada casa estaba marcada por el temor silencioso de ser la siguiente. La abuela, viendo cómo la desesperación corroía a sus vecinos, comprendió que el mal no era algo que se pudiera combatir con lógica o valor, era un castigo, una leyenda viva que imponía justicia sin misericordia. Y entonces, en medio de la noche, la familia empezó a preparar su partida, sabiendo que mientras ellos permanecieran allí, el río no descansaría, y que de alguna manera, la maldición los perseguiría incluso más allá de las colinas de Irlanda. Con cada día que pasaba, el pueblo se transformaba en un lugar irrespirable. Las calles, antes llenas de risas y vida, ahora estaban cubiertas por un silencio pesado, roto solo por el murmullo constante del río que parecía deslizarse con más fuerza que nunca. La abuela recordaba cómo los niños ya no jugaban cerca del agua. Incluso el sonido de una cuerda balanceándose sobre el estanque provocaba sobresaltos y gritos. Los adultos se movían con cautela,
cruzando miradas furtivas y evitando cualquier conversación que pudiera invocar el recuerdo del viajero o de los vengadores invisibles. Cada intento de normalidad fracasaba. Un día, mientras la abuela lavaba ropa en el río, el agua comenzó a burbujear de manera extraña, como si respirara. Sintió un frío intenso que le caló los huesos y vio entre la espuma blanca una forma oscura que se movía justo debajo de la superficie. Retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza, pero supo que aquello no era un accidente. No había explicación humana para lo que acababa de ver. El río había decidido mostrarle un aviso, y ella entendió que la maldición estaba más viva que nunca. Los vecinos desaparecían sin dejar rastro. Algunas casas quedaron vacías de la noche a la mañana. Otras eran encontradas con las puertas abiertas y el agua estancada invadiendo los suelos, como si los vengadores hubieran pasado por allí. Las familias se reunían en sus cocinas y salones tratando de encontrar consuelo, pero las paredes parecían susurrar, como si el agua hubiera tomado conciencia de cada movimiento y cada palabra dicha. Nadie podía estar seguro de nada. La abuela comprendió que la maldición no era selectiva ni caprichosa. Era justa en su propia lógica incomprensible, y cada acto relacionado con la historia del viajero provocaba su respuesta. Un día, durante una tormenta feroz, la abuela vio algo que la heló hasta los huesos. El río, hinchado por la lluvia, parecía moverse con voluntad propia. Las corrientes giraban formando remolinos imposibles, reflejando rostros que conocía, amigos, vecinos, incluso extraños que jamás había visto antes, todos con expresiones de terror congeladas en sus facciones. Supo entonces que los vengadores, invisibles pero omnipresentes, utilizaban el agua para recordarle al pueblo que nada quedaba olvidado, que cada vínculo con la tragedia del viajero llevaba consigo consecuencias inevitables. El miedo se volvió tangible. La familia comenzó a empacar sus pertenencias, recogiendo lo que podían cargar y dejando atrás lo que no tenía valor más que sentimental. Cada paso hacia la salida del pueblo era un desafío. Los charcos parecían crecer bajo sus pies, los riachuelos se enroscaban alrededor de las ruedas del carro, y en la superficie del agua aparecían formas oscuras que parecían moverse siguiendo su camino. La abuela sentía que los ojos de alguien invisible la observaban desde cada remolino, que el río tenía memoria, y que cada gota contenía juicio y venganza. Con cada kilómetro que los alejaba del pueblo, sin embargo, el recuerdo del agua los acompañaba. La familia no hablaba mucho. Cualquier palabra fuera de lugar parecía invocar un escalofrío o un murmullo desconocido. La abuela recordaba la sensación de impotencia que había sentido desde el primer día, cuando comprendió que la justicia de los vengadores no podía detenerse, que el castigo colectivo atravesaba generaciones y que, de alguna manera, el agua nunca olvidaba. El río se convirtió en un enemigo silencioso y constante. Incluso lejos del pueblo, la familia sentía la presión de su presencia. En los charcos a la orilla del camino, en la niebla de la mañana que parecía formar figuras humanoides, y en el murmullo que llegaba desde el viento entre los árboles. La abuela sabía que no podían escapar de la maldición con solo alejarse. El agua recordaba, y los vengadores siempre encontraban un modo de cobrar su justicia. Dormían poco, siempre escuchando el goteo persistente que les hacía saltar del sueño. Cada noche, la corriente de la memoria les traía visiones de los rostros que habían desaparecido, arrastrados por el río en momentos de desprecio o descuido, y la certeza de que la ira de los vengadores era tan real como la sed que les quemaba la garganta. Un día, mientras cruzaban un bosque cercano, encontraron un arroyo cristalino, pequeño y aparentemente inocuo. La abuela se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Algo en la calma del agua no era natural. El reflejo de la luz formaba sombras que se contorsionaban, figuras que parecían intentar señalarles algo, advertirles. Y fue entonces que comprendió. No importaba cuán lejos fueran, el vínculo con el pueblo y con el viajero seguía presente. La maldición no era geográfica, sino espiritual. No podían huir de la memoria de aquellos que habían provocado la tragedia, ni de quienes habían buscado justicia en silencio. Las noches siguientes fueron las peores. Escuchaban pasos junto a los riachuelos secos, veían cómo el agua de las botellas que llevaban parecía burbujear con vida propia, y en los espejos de los charcos se reflejaban rostros que conocían, distorsionados por el terror y la pena.
La abuela comprendió que los Vengadores habían trascendido la forma humana. Eran el río mismo, eran la corriente, eran cada gota que alguna vez había sido testigo de la muerte del viajero y de la indiferencia del pueblo. El miedo los obligó a detenerse en una vieja cabaña al borde del bosque, una construcción abandonada que ofrecía al menos la ilusión de seguridad. Allí, mientras la lluvia golpeaba el techo y los vientos azotaban las ventanas, la abuela narraba a sus hijos la historia del pueblo y del viajero, intentando explicarles lo que ellos mismos no podían comprender del todo. Les dijo que la justicia de los Vengadores era ineludible y que el agua tenía memoria infinita. Les habló de cada charco, de cada pozo y de cada río que habían marcado destinos, de cómo los rostros de los condenados se reflejaban en las corrientes, recordándoles que la muerte y la venganza podían ser tan silenciosas como el murmullo de un arroyo. Esa noche, mientras intentaban dormir, la abuela escuchó un goteo constante que no provenía del techo. Era un sonido sordo, persistente, que se acercaba desde la ventana rota. Lentamente, la corriente de aire trajo con ella un olor a agua estancada, a tierra mojada y a recuerdos olvidados. Miró hacia afuera y vio cómo una pequeña acumulación de agua en el suelo empezaba a moverse, formando remolinos que parecían rostros, cuerpos, siluetas humanas que pedían reconocimiento. Supo con el corazón en la garganta que los Vengadores habían encontrado su rastro. No hubo gritos. La abuela sintió un frío que se le extendía desde los pies hasta la cabeza, un frío que parecía congelar no solo el cuerpo sino también la memoria, dejando únicamente la conciencia del juicio inminente. Los remolinos crecieron, formando círculos que reflejaban la historia de cada muerte, la cadena de causalidad que conectaba al viajero, al pueblo y a su propia familia. Todo estaba contenido en aquella agua negra y viva que parecía alimentarse de su miedo. La abuela comprendió que no existía defensa, que la maldición no podía ser sorteada ni interrumpida, y que la única opción era reconocer su lugar en la cadena de justicia que los Vengadores habían instaurado desde el primer día. Cuando el amanecer llegó, la cabaña estaba vacía, y el arroyo cercano corría tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Pero la abuela y su familia nunca volvieron a ser vistos. Los aldeanos que permanecieron en Irlanda hablaban con voz temblorosa de un grupo que se había ido huyendo, con la certeza de que habían sido reclamados por la maldición del agua, y entendieron de manera definitiva que nadie podía escapar del juicio de los Vengadores. El río continuó su curso, silencioso y poderoso, recordando a todos los que osaban ignorar la historia del viajero, que la justicia del agua era eterna, invisible y absoluta. La leyenda se consolidó, y el miedo se transformó en tradición, pasando de generación en generación, para que nadie olvidara jamás que en ese rincón de Irlanda, el agua no era solo vida, era venganza. El Parque Heath siempre estuvo ahí, como una grieta verde en medio del barrio, demasiado grande para ser ignorada y demasiado silenciosa para sentirse normal. Mi abuela lo cruzaba todos los días cuando todavía era maestra, porque acortaba el camino hacia la escuela y porque, durante años, no había pasado nada que justificara la mala fama que arrastraba. Los vecinos decían que por las noches se oían pasos donde no había nadie, que las farolas parpadeaban sin motivo y que más de una persona había salido del parque con la sensación de haber sido observada. Ella escuchaba esos comentarios con una sonrisa cansada, convencida de que el miedo se alimenta solo cuando se le presta atención. Todo cambió el día en que desapareció la joven. Era una chica del barrio, de esas a las que todo el mundo reconoce sin conocer realmente. Tenía la costumbre de atravesar el parque al atardecer, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los árboles y las sombras se alargaban sobre los caminos de tierra. Una tarde no llegó a casa. Al principio se habló de una fuga, de una discusión familiar, de cualquier explicación cómoda que evitara mirar de frente al parque. Pero los días pasaron, luego las semanas, y la ausencia se volvió demasiado pesada para seguir ignorándola. Desde entonces, el Parque Heath dejó de ser un atajo, y se convirtió en un lugar que se cruzaba con el corazón acelerado. Aún así, mi abuela siguió pasando por allí. Decía que cambiar su rutina sería admitir que algo había ganado poder sobre ella. Sin embargo, notaba el cambio. Los columpios inmóviles incluso cuando soplaba viento, los bancos vacíos a cualquier hora,
las hojas acumulándose sin que nadie las pisara. El parque parecía contener la respiración. Una mañana, al atravesarlo, se dio cuenta de que no había absolutamente nadie. Ni perros, ni corredores, ni ancianos sentados leyendo el periódico. Solo el sonido de sus propios pasos y el crujido de la grava bajo sus zapatos. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie junto a uno de los árboles más viejos, casi confundido con el tronco. Era un hombre alto, de barba espesa y descuidada, con ropa oscura y gastada. No hacía nada. No fumaba, no miraba el móvil, no parecía esperar a nadie. Simplemente la observaba. No con descaro, sino con una atención fija, profunda, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Mi abuela sintió ese frío particular que no tiene que ver con la temperatura. Aceleró el paso sin mirarlo de nuevo, pero podía sentir sus ojos clavados en su espalda, siguiendo cada movimiento. No escuchó pasos detrás de ella, no oyó su respiración, solo esa certeza incómoda de no estar sola aunque el parque siguiera vacío. Los días siguientes, el recuerdo del hombre se le aparecía sin aviso. En el reflejo de los vidrios, en las sombras de los árboles, en cualquier figura borrosa que su mente pudiera completar. Hasta que una tarde, al llegar a casa, vio el retrato. Era un dibujo colgado en una pared del barrio, una copia del que circulaba en la comisaría. El rostro estaba hecho a partir de descripciones. Barba cerrada, ojos hundidos, expresión neutra. No había duda. Era el mismo hombre. Debajo un texto breve lo señalaba como principal sospechoso de la desaparición de la joven. No decía culpable, decía sospechoso. Y esa palabra lo dejaba libre de existir en cualquier parte. Nunca lo capturaron. El tiempo pasó, el caso se enfrió, la chica nunca apareció. El parque fue reabriéndose poco a poco, como si la normalidad pudiera forzarse a base de costumbre. Pero mi abuela ya no lo veía igual. A veces al cruzarlo, creía distinguir una figura entre los árboles, siempre quieta, siempre mirando. Otras veces el parque estaba vacío, pero sentía algo distinto, como si el aire pesara más en ciertos puntos del camino. Ella decía que no era imaginación, que había momentos en los que el parque parecía repetir algo, como una escena muda, sin sonido, sin movimiento visible. Con los años llegó a convencerse de que aquel hombre nunca se fue del todo, que de algún modo seguía ahí, no escondiéndose, sino reviviendo lo que había hecho, una y otra vez, en silencio, dentro del parque que nadie quiso abandonar por completo. Y aunque dejó de ser maestra y ya no necesitó cruzar el Parque Heath todos los días, hay noches en las que todavía sueña con él, con su mirada fija, con un lugar vacío donde algo sigue ocurriendo aunque nadie pueda verlo. Con el paso de los años, mi abuela dejó de hablar del Parque Heath, pero no dejó de pensarlo. Decía que hay recuerdos que no envejecen, que se quedan intactos porque nunca terminan de explicarse. El rostro del hombre barbudo era uno de ellos. A veces aparecía en sueños, otras veces se le imponía despierta como una imagen que alguien proyecta sin permiso. Siempre igual, inmóvil, observando, sin expresión. Una tarde de otoño, muchos años después de haberse jubilado, decidió volver a cruzar el parque. No por necesidad, sino por algo más difícil de nombrar. El lugar estaba distinto y al mismo tiempo idéntico. Los juegos habían sido reemplazados, las farolas eran nuevas, los caminos estaban mejor cuidados, pero el silencio seguía siendo el mismo, espeso, antinatural. Caminó despacio, apoyándose en su bastón, sintiendo cómo cada paso la llevaba no hacia adelante, sino hacia atrás. Al llegar al centro del parque, se detuvo sin saber por qué. El aire parecía más frío ahí. Los sonidos del barrio se apagaron como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Entonces lo vio. No era un hombre completo esta vez, sino una escena. Una forma humana borrosa, encorvada, situada exactamente donde años atrás había desaparecido la joven. No se movía, no caminaba, no huía. Estaba repitiendo algo. Sus manos hacían un gesto lento y preciso, una y otra vez, como si siguiera un recuerdo aprendido de memoria. No había violencia visible, no había sangre, solo una acción muda, insistente, que no necesitaba detalles para resultar insoportable. Mi abuela entendió en ese instante lo que llevaba años intuyendo. El parque no estaba embrujado por un espíritu cualquiera, sino por un acto, no por la muerte, sino por la intención.
El hombre nunca fue capturado porque nunca se fue. No necesitó esconderse ni huir. Había quedado atrapado en el único lugar donde pudo ser completamente él mismo, condenado a revivir su crimen sin testigos, sin castigo, sin descanso. Cuando dio un paso atrás, la escena se deshizo, como humo disolviéndose entre los árboles. El parque volvió a ser un parque. Pasaron corredores, un perro ladró a lo lejos, una pareja se sentó en un banco. Nadie notó nada extraño. Esa noche, mi abuela habló por última vez del tema. Dijo que el verdadero horror no era que el asesino siguiera ahí, sino que el mundo aprendiera a convivir con su presencia sin verla, que los lugares recuerdan lo que las personas olvidan y que algunos crímenes no necesitan cuerpos para permanecer vivos. Murió convencida de una cosa: mientras el Parque Heath siga en pie, habrá momentos en los que alguien, sin saber por qué, sentirá que está observando algo que no debería estar ocurriendo, pero que sigue pasando. En silencio. Recuerdo vívidamente las tardes en que mi abuela, con su cabello siempre enmarañado por el viento irlandés y los ojos brillantes de picardía, nos llamaba a mí y a mi hermano al porche de su casa en Shanagar. El aire olía a lluvia reciente y tierra húmeda, y los cuervos parecían competir por quién gritaba más fuerte, como si fueran heraldos de alguna broma macabra que estaba por contarnos. Allí, entre tazas de té humeante y el crujido de las tablas bajo nuestros pies, mi abuela comenzaba a relatar las historias oscuras de Shanagar, cada una más absurda, extraña y horripilante que la anterior. Hablaba del viejo molinero que tropezó con sus propias botas y terminó atrapado en una prensa de trigo, sus últimas palabras quejándose de lo ridículo de su destino, mientras los vecinos contaban la historia con carcajadas, como si fuera una comedia negra. Narraba del herrero que perdió una pierna por intentar probar si el hierro caliente podía doblarse solo con la mente, y del barquero que al cruzar el río, desapareció con todo y bote, porque un banco de niebla lo confundió con un puente imaginario. Cada relato estaba salpicado de un humor cruel que yo, niño, encontraba divertido y exagerado, imposible de creer. Pero había algo en la manera en que mi abuela contaba cada tragedia que me hacía estremecer. No era solo la descripción de la muerte o la torpeza, era el tono, la cadencia, la forma en que su voz bajaba a un susurro y luego estallaba en carcajadas como si compartiera un secreto con el viento. A veces, se detenía y me miraba directamente, con una expresión que mezclaba orgullo y advertencia, y me decía: «Nunca subestimes a Shanagar, niño. Todo lo que se dice aquí sucede de verdad, aunque suene ridículo». Crecí creyendo que aquellas historias eran juegos de imaginación, cuentos de fantasmas diseñados para asustar a los niños, una forma de diversión oscura. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. El abuelo contaba, entre dientes y con cierto nerviosismo, cómo el granero de su primo se incendió por un derrame de aceite que, según él, solo podía pasar si uno realmente intentaba hacer algo absurdo. Y luego, cuando caminábamos cerca del río, escuchábamos rumores del barquero desaparecido, del herrero que perdió su pierna, del molinero cuya tumba nadie encontró porque había sido tragado por su propia prensa. Todo estaba allí, en el mundo real, replicando las historias que mi abuela narraba con tanto humor negro. Los años pasaron, y cada visita a Shanagar se volvió un ejercicio de nerviosismo disfrazado de curiosidad. Caminaba por las calles adoquinadas y las casitas bajas, escuchando ecos de relatos antiguos que parecían surgir de las paredes mismas, murmullos de tragedias absurdas que se habían materializado. Una vez, mientras exploraba el bosque que rodeaba el pueblo, me topé con un árbol cuya rama estaba torcida de manera imposible, exactamente como la que describió mi abuela en la historia del chico que quedó colgado tras intentar atrapar un cuervo ladrón de frutas. El humor macabro se volvía escalofriante cuando la realidad imitaba sus palabras con exactitud. Shanagar tenía su propio ritmo, un latido extraño que parecía susurrar secretos antiguos. Cada vecino, cada callejón, cada rincón húmedo y empedrado parecía cargado de historias que esperaban ser recordadas. La abuela nos enseñó a escucharlas, a reír con ellas, pero también a temerlas. Porque en Shanagar lo absurdo y lo macabro caminaban de la mano, y uno nunca podía estar seguro de cuándo un relato que parecía imposible se materializaría ante sus ojos. Incluso los objetos más cotidianos del pueblo estaban impregnados de esas pequeñas tragedias.
una tetera que siempre se caía sin razón aparente, una puerta que se cerraba sola mientras alguien pasaba, una silla que crujía como si sus ocupantes pasados quisieran recordarte su historia. Yo, que antes me reía de los relatos de mi abuela, ahora caminaba con cuidado, observando cada sombra, cada figura que parecía moverse con intención propia. La línea entre la comedia negra y el horror se volvía difusa, y comprendí que Shanagar no solo contaba historias, las vivía, las repetía y en cierto modo se deleitaba con ellas. Con cada verano que pasaba en Shanagar, mi fascinación por las historias de mi abuela se mezclaba con una inquietud creciente. Comencé a notar patrones en los relatos, pequeñas repeticiones, detalles que ella mencionaba casi como guiños, la forma exacta en que alguien tropezaba, la manera absurda en que un accidente terminaba, incluso nombres que se repetían, como si ciertos personajes fueran inevitables en el tejido del pueblo. Empecé a escuchar con atención los murmullos entre los vecinos. A veces me sorprendía reconocer escenas enteras de los relatos en conversaciones casuales. Era imposible ignorarlo. Aquello no eran cuentos inventados, sino la memoria viva de Shanagar, un lugar donde lo grotesco se convertía en costumbre y la muerte y la torpeza coexistían con un aire de comedia oscura. Una tarde, decidí recorrer el viejo cementerio en las afueras del pueblo, un sitio que mi abuela siempre mencionaba con cierto deleite sombrío. Las lápidas estaban gastadas, cubiertas de musgo, algunas inclinadas como si el tiempo y la humedad quisieran tragarlas. Sin embargo, al caminar entre ellas, reconocí nombres que había escuchado en sus relatos. El molinero, el herrero, incluso algunos que no había oído antes, pero cuyos accidentes absurdos ella había descrito con precisión. Me detuve frente a una lápida particularmente pequeña, con una inscripción apenas legible, y un escalofrío recorrió mi espalda. La descripción de su muerte coincidía exactamente con uno de sus cuentos más macabros, uno que yo había considerado una broma. Allí de repente todo dejó de parecer gracioso. Comencé a prestar más atención a los detalles de la vida cotidiana en Shanagar, y descubrí que el humor negro estaba en todas partes, incrustado en el propio ritmo del pueblo. La tienda de comestibles tenía un cartel que rezaba: "Si se rompe, no es culpa nuestra", en referencia a una cadena de accidentes ridículos que habían ocurrido en años anteriores. Los niños jugaban cerca del río como si practicaran pequeñas catástrofes controladas, y los adultos reían de historias que a ojos ajenos serían tragedias. La abuela decía que el humor macabro era una defensa, una forma de enfrentar lo inevitable, y yo comenzaba a entender por qué. En Shanagar, la línea entre la vida y la burla era tan delgada que cualquier descuido podía transformarse en un episodio grotesco que todos, tarde o temprano, recordarían. Un día, mientras exploraba los callejones que se abrían detrás de la iglesia, escuché una risa que parecía surgir de ninguna parte. Era seca, cortante, con una cadencia que reconocí al instante. Era la risa de mi abuela. La seguí sin pensar, y me condujo hacia una casa abandonada, cuyas ventanas estaban cubiertas de telarañas y polvo. Allí, entre sombras y muebles caídos, descubrí objetos que parecían sacados de sus historias. Una tetera con la base chamuscada, una silla rota que coincidía con un accidente narrado años atrás, un retrato antiguo de un hombre que yo nunca había visto, pero cuyo destino absurdo ella había contado con todo lujo de detalles. La sensación de estar dentro de un cuento cobraba vida, y el humor macabro que antes me hacía reír ahora me provocaba un escalofrío. Con cada hallazgo, la frontera entre la narración y la realidad se desdibujaba más. Empecé a cuestionar mi percepción, si mi abuela podía recordar todo con tal precisión, si cada historia tenía su eco en el pueblo, ¿era posible que yo también estuviera destinado a convertirme en un personaje de alguna tragedia absurda? La idea me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Caminaba por las calles empedradas, observando cada sombra, cada objeto aparentemente inocuo, buscando pistas de cómo la vida en Shanagar repetía sus propios relatos. La abuela, mientras tanto, parecía disfrutar mi creciente inquietud. Me miraba con esos ojos brillantes, entre traviesos y serios, y me decía: "Presta atención, niño. Todo tiene un sentido, aunque a veces solo se vea la parte ridícula". Y yo, sin comprender completamente, seguía aprendiendo. A reírme de lo macabro, a desconfiar de lo absurdo, y a sentir que el pequeño pueblo irlandés donde nací guardaba secretos que solo los valientes, o los curiosos, podían reconocer.
Shanagar no era solo un lugar, era un laberinto de historias vivientes, un escenario donde el humor negro y el horror cotidiano se entrelazaban de maneras que aún no podía anticipar. A medida que los años pasaban, comencé a notar que las historias de mi abuela no solo estaban en los recuerdos de los vecinos o en las lápidas cubiertas de musgo, sino que parecían seguirnos, activas, esperando ser recordadas. Las bromas macabras del pueblo se colaban en la vida cotidiana. Un caballo que se soltaba justo cuando alguien intentaba cruzar el río, un barril que rodaba cuesta abajo y derribaba todo a su paso, un gato que siempre aparecía donde no debía, causando pequeñas catástrofes, y detrás de todo la risa baja de mi abuela, como si ella misma tejiera esos accidentes con hilos invisibles. Una tarde de otoño, mientras caminaba solo por la plaza principal, me encontré frente al pozo antiguo del pueblo, el mismo del relato de la niña que cayó por distraída persiguiendo una mariposa. Miré hacia abajo y por un instante creí ver su reflejo. No era un reflejo cualquiera. Era como si el pozo mostrara fragmentos de todas las historias que mi abuela había contado, reviviendo los momentos más absurdos y macabros. Sentí un vértigo extraño, mezcla de miedo y fascinación. Shanagar estaba vivo, y sus historias también. Cada accidente ridículo, cada muerte improbable, cada tragedia convertida en comedia negra no era mera memoria, era parte del alma del pueblo. Esa noche, en la casa de la abuela, mientras me servía té con una sonrisa que oscilaba entre la ternura y la travesura, me dijo algo que jamás olvidaré. Shanagar no permite que nadie se tome demasiado en serio, ni demasiado despreocupadamente. Su mirada me atravesó, y por un momento creí entenderlo todo. En aquel pueblo, las historias se repetían, los personajes regresaban, y cada generación estaba destinada a vivir un fragmento del absurdo macabro que las conformaba. El último verano que pasé allí, decidí caminar hacia el bosque que rodeaba Shanagar, buscando entender cómo todo encajaba. Cada árbol, cada piedra, cada sombra parecía susurrar relatos antiguos. Y entonces lo vi. Un grupo de figuras que se movían torpemente, replicando accidentes descritos décadas antes. Me di cuenta de que no solo eran recuerdos de otros, sino que también yo estaba incluido en esa secuencia absurda, como un actor involuntario en una comedia oscura que jamás terminaba. Me detuve, respirando hondo, y comprendí finalmente que Shanagar era un lugar donde la línea entre vida y relato, entre humor y horror, se desdibujaba hasta desaparecer. La abuela, que había tejido todo con sus historias, no solo nos enseñaba a recordar, a reír y a temer, sino que también nos mostraba que en aquel pueblo irlandés, absurdo y macabro, cada historia era real y perpetua, y que nosotros, los vivos, éramos meros invitados que debíamos aprender a caminar entre el caos con cautela y con una sonrisa nerviosa. Mientras me alejaba del bosque, escuché por última vez la risa de mi abuela, mezclada con el viento y los murmullos del pueblo. Supe entonces que Shanagar seguiría contando sus historias y que yo, como todos los que llegaran después, terminaría siendo parte de la tradición, un testigo obligado, atrapado entre lo ridículo y lo macabro, donde cada tropiezo y cada accidente improbable formaban un relato que jamás terminaba de contarse del todo, y que solo aquellos que lo vivieran podrían comprender. Recuerdo la forma en que mi abuela bajaba la voz cuando llegaba a esa parte del relato, como si el aire mismo pudiera escucharla. No era una historia que contara completa, nunca lo fue. Siempre decía que no había un final verdadero, solo capas de silencio acumuladas con los años. Ocurrió cuando ella vivía en Argentina, en una etapa extraña de su vida en la que había decidido comenzar un doctorado tardío, impulsada más por una necesidad de huir que por vocación académica. Se instaló cerca de un pueblo pequeño, casi invisible en los mapas, llamado Laca, un sitio atravesado por un río oscuro y lento que parecía arrastrar sedimentos más antiguos que la propia tierra. Fue allí donde conoció al americano. Nunca decía su nombre con claridad, como si no estuviera segura de haberlo sabido alguna vez. Lo describía como un empresario, aunque esa palabra parecía insuficiente. Decía que tenía una forma de mirar que no encajaba con el lugar, una atención excesiva por detalles que nadie más notaba. Los montículos irregulares en las colinas, los relatos fragmentados de los ancianos, las zonas donde los animales se negaban a beber agua. Él apareció un día cualquiera, sentado en el café frente al río,
hablando un español correcto pero rígido, como aprendido para cumplir una función. La conexión entre ellos fue inmediata, pero no romántica en el sentido habitual. Era más bien una complicidad silenciosa, como si ambos entendieran que el otro cargaba preguntas que no se atrevían a formular en voz alta. Mi abuela, con sus estudios en antropología y archivos históricos, había pasado meses revisando documentos olvidados, relatos indígenas incompletos, mapas mal dibujados que señalaban antiguas zonas de entierro en regiones fronterizas de Bolivia. Sitios borrados oficialmente, negados por autoridades, pero persistentes en la memoria oral. El americano escuchaba con una atención inquietante. No interrumpía, no tomaba notas, solo asentía como si confirmara algo que ya sabía. Con el tiempo las conversaciones se hicieron más privadas. Caminaban cerca del río de Laca al atardecer y mi abuela decía que en esos momentos sentía una presión constante en el pecho, una mezcla de fascinación y advertencia. Aún así, cuando él le pidió el mapa, no dudó tanto como quiso hacer creer después. El mapa no era un documento formal, era una reconstrucción hecha a partir de fragmentos, marcas en márgenes de libros, coordenadas aproximadas y símbolos heredados de culturas que ya no tenían voz oficial. Ella se lo entregó una noche, envuelto en papel grueso, advirtiéndole que esos lugares no estaban vacíos, que no eran simples restos arqueológicos. Él sonrió apenas, agradeció con una seriedad incómoda y prometió regresar en pocos días. Nunca volvió. Al principio nadie se preocupó. En Laca, la gente iba y venía sin dejar rastro. Pero al cuarto día, 2 policías aparecieron en la pensión donde vivía mi abuela. No fueron amables ni agresivos, solo extrañamente distantes. Le preguntaron por el americano, por sus conversaciones, por el mapa. Ella respondió con la verdad, o con la parte de la verdad que aún no le pesaba demasiado. Entonces le dijeron dónde lo habían encontrado. El cuerpo apareció en la zona exacta que el mapa señalaba, del lado boliviano, en un terreno que oficialmente no existía. Estaba mutilado de una forma que nadie quiso describirle por completo. Solo le dijeron que había signos de tortura prolongada y que la cabeza no fue hallada en el lugar. El resto quedó en informes a los que nunca tuvo acceso. No hubo fotografías, no hubo expediente completo, no hubo explicación. Mi abuela contaba que lo peor no fue el miedo inmediato, sino la lentitud con la que todo se desmoronó después. No llegó ninguna autoridad internacional. Nadie de la embajada preguntó demasiado. El caso fue diluyéndose entre versiones contradictorias, ajustes de cuentas, rituales indígenas exagerados por la prensa local, conflictos que convenía no aclarar. Cada versión la alejaba más de la verdad y la dejaba más sola con sus recuerdos. Con el tiempo comenzaron los rumores. Algunos decían que el americano sabía demasiado, otros que había intentado profanar un sitio sagrado. Algunos insinuaban que ella lo había guiado a propósito. Nunca la acusaron formalmente, pero la mirada del pueblo cambió. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba. El río de Laca, decía, parecía más oscuro cada día. La culpa no llegó de golpe. Se filtró lentamente, como humedad en las paredes. Pensaba en el mapa, en cada trazo hecho con manos temblorosas, en cada advertencia que no pronunció con suficiente fuerza. Pensaba en la sonrisa del americano, en lo poco que realmente sabía de él, y sobre todo en la certeza de que algo había sido despertado, algo que no necesitaba ser nombrado para sentirse presente. Nunca hubo cierre, nunca hubo justicia, solo archivos cerrados, llamadas que no devolvieron respuesta y una sensación persistente de abandono, como si el mundo hubiera decidido mirar hacia otro lado. Mi abuela terminó el doctorado, regresó a su país y guardó esa historia como se guarda una herida que no sangra, pero duele al tocarla. Cuando me la contaba, siempre se detenía antes de llegar a lo que ocurrió después. Decía que algunas cosas no se cuentan porque al hacerlo se les da forma, y que hay misterios que sobreviven precisamente porque nadie se atreve a cerrarlos. Yo aprendí a escuchar el silencio que dejaba al final, ese vacío pesado que todavía hoy, al recordar el río de Laca y al americano sin nombre, sigue pareciendo demasiado lleno. Después de regresar, mi abuela intentó convencerse de que el tiempo haría su trabajo, de que la distancia borraría las imágenes que nunca vio pero que su mente reconstruía sin permiso. Sin embargo, el silencio no se comportó como esperaba. No era ausencia, era una presencia constante,
algo que se sentaba junto a ella en las noches y revisaba, una por una, las decisiones que había tomado en Laca. Nunca volvió a hablar del doctorado con orgullo. Decía que los títulos no sirven cuando lo que aprendiste no tiene lugar en ningún aula. A veces despertaba sobresaltada, segura de haber escuchado agua corriendo dentro de la casa, como si el río de Laca hubiera encontrado un camino subterráneo hasta su dormitorio. Otras veces soñaba con mapas que cambiaban solos, con líneas que se desplazaban mientras dormía, señalando lugares nuevos, más precisos, más profundos. Hubo una época en la que empezó a recibir llamadas sin voz. El teléfono sonaba a horas exactas, siempre de madrugada, y al atender solo se oía una respiración lejana, irregular, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Nunca duraban más de unos segundos. Cuando intentó rastrearlas, no había registros. Nadie más parecía notar nada extraño. Los técnicos decían que eran interferencias. Ella asentía, pero colgaba con las manos temblando. Un día, revisando cajas antiguas, encontró una copia del mapa. Juraba haberlo destruido antes de irse de Argentina, pero ahí estaba, doblado del mismo modo, con las mismas manchas de tinta. No recordó haberlo guardado. Tampoco recordó haberlo vuelto a dibujar. Lo observó durante horas, buscando diferencias, y fue entonces cuando notó algo que antes no estaba. Una marca mínima, casi imperceptible, cerca del borde inferior. Un símbolo que no reconocía, pero que le provocó una náusea inmediata, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no podía aceptar. Intentó deshacerse de él varias veces. Lo quemó parcialmente, lo rompió, lo enterró en el jardín. Siempre volvía. No en el mismo lugar, no de inmediato, pero reaparecía en cajones, entre libros, dentro de sobres que ella no recordaba haber abierto. Dejó de dormir bien. Empezó a evitar hablar del pasado, incluso con la familia. Yo era niño cuando noté que cambiaba de tema cada vez que alguien mencionaba Argentina o Bolivia, como si esos nombres fueran puertas que prefería mantener cerradas. Años después, cuando su salud comenzó a deteriorarse, aparecieron visitantes extraños. Personas que decían ser investigadores independientes, periodistas, académicos interesados en su trabajo antiguo. Todos hacían las mismas preguntas, con distintas palabras. Todos parecían saber más de lo que admitían. Ninguno dejaba tarjeta, ninguno volvía a llamar. Pero tras cada visita, ella pasaba días enteros en silencio, mirando por la ventana, como si esperara ver algo cruzando la calle que solo ella podía reconocer. La última vez que me habló del americano fue casi sin darse cuenta. Estábamos sentados como tantas veces, y el tema surgió a partir de una noticia cualquiera sobre restos encontrados en una zona rural. Su rostro se tensó. Dijo que hay muertes que no buscan castigo, solo continuidad. Que algunos lugares no olvidan a quienes los señalan. Que el verdadero error no fue entregar el mapa, sino creer que el conocimiento se puede dar sin que algo lo reclame a cambio. Luego guardó silencio. No fue un silencio incómodo, sino denso, cargado. Yo entendí que había llegado hasta donde estaba dispuesta a llegar. Desde entonces, cada vez que pienso en el río de Laca, en el americano sin nombre y en ese mapa que nunca quiso desaparecer, tengo la sensación de que la historia sigue moviéndose, lentamente, bajo la superficie, esperando. Con el paso de los años, la presencia dejó de manifestarse como sobresaltos aislados y comenzó a integrarse en la rutina de mi abuela, como una enfermedad silenciosa que no da fiebre pero consume. Ya no hablaba del mapa, pero tampoco podía alejarse de él. Terminó guardándolo en una caja de metal bajo su cama, no por seguridad, sino por una especie de acuerdo tácito. Mientras permaneciera ahí, las noches eran soportables. El río dejaba de sonar. Las llamadas cesaban, hasta que un invierno, sin previo aviso, la caja apareció abierta. El mapa estaba extendido sobre la mesa del comedor, perfectamente alisado, como si alguien lo hubiera preparado para ser leído. Pero ya no era el mismo. Las líneas eran más claras, los símbolos más numerosos, y los puntos de entierro se habían multiplicado formando un recorrido. No un conjunto de lugares, sino un trayecto. Mi abuela lo entendió de inmediato, con una claridad que la aterrorizó más que cualquier duda. El americano no había sido el final del proceso, había sido el inicio. Esa noche me llamó a su habitación. Su voz no temblaba. Me pidió que me sentara y por primera vez no evitó los detalles. Me dijo que los sitios que había señalado no eran tumbas comunes,
sino puntos de contención, lugares donde ciertas prácticas antiguas buscaban fijar algo que no debía desplazarse. El error histórico, el verdadero, fue cartografiarlos, convertirlos en información, darles continuidad fuera de la memoria ritual que los mantenía inmóviles. El americano había entendido eso. No buscaba restos, buscaba activación. Y cuando llegó al punto exacto, hizo lo que sabía hacer: intervenir, excavar, alterar. Lo que ocurrió después no fue un castigo humano ni un ritual indígena exagerado. Fue una corrección, brutal, precisa, desprovista de simbolismo moral. El cuerpo apareció donde debía para cerrar un desequilibrio inmediato. Pero el mapa ya existía, y mientras existiera la corrección seguiría propagándose. Mi abuela me confesó entonces lo que nunca dijo a la policía. El mapa original no era una copia de archivos antiguos, era una reconstrucción incompleta de algo que había visto en sueños repetidos durante su estancia en Laca. Sueños inducidos por el lugar, por el río, por la cercanía prolongada a zonas que no toleran observadores pasivos. Ella no entregó información, entregó acceso. Cuando terminó de hablar, respiró hondo como si por fin hubiera soltado un peso físico. Me pidió algo simple, con una calma que aún me persigue: que cuando ella ya no estuviera, no destruyera el mapa, que lo completara. No entendí entonces, fingí no escuchar, pero en los días siguientes empecé a notar cambios en mí. Sueños idénticos a los que ella describía, líneas que se ordenaban solas, nombres de lugares que nunca estudié apareciendo con una certeza incómoda. Comprendí demasiado tarde que el mapa no se hereda por voluntad, sino por proximidad. Mi abuela murió sin sobresaltos, una madrugada silenciosa. Al día siguiente, mientras ordenaba sus cosas, encontré la caja de metal vacía. El mapa no estaba, tampoco sentí alivio. Sentí continuidad. Semanas después recibí un correo sin remitente. Solo contenía una imagen, una extensión de tierra que reconocí sin haberla visto antes. Debajo una sola frase escrita en un español incorrecto, rígido, demasiado familiar: ahora sabes por dónde seguir. Nunca respondí. Nunca hizo falta. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de hallazgos inexplicables, de cuerpos encontrados en lugares que oficialmente no existen, de investigaciones que se cierran sin explicación ni responsables, siento la misma certeza que mi abuela cargó durante décadas. No se trata de crímenes sin resolver, sino de procesos en curso. El verdadero terror no fue el americano decapitado ni la corrupción que sepultó el caso. El verdadero terror es entender que hay conocimientos que no mueren con quienes los descubren, que solo cambian de manos, y que, una vez trazado el primer mapa, alguien siempre termina siguiendo el río hasta donde ya no hay regreso.